Bien, vamos a seguir esta interesante edición de Cara a Cara, dándole la bienvenida a Baltasar Lantarón Núñez, gobernador de Apurímac, vicepresidente, por cierto, de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. El Ejecutivo va a recibir este sábado a la Asamblea de Gobernadores, que por supuesto es un ente, es un foro fundamental en estos tiempos, además tomando en cuenta un tema que no debe de ser soslayado, que es, bueno, la descentralización. ¿En qué estamos en la descentralización? Hay quienes señalan que ha avanzado demasiado rápido y mal, hay quienes por el contrario dicen que no se ha hecho como se debería y seguimos viviendo un centralismo. Hay por supuesto un debate que tiene que ser abordado porque de hecho la última elección presidencial es sintomática de ese descontento, pues sin duda en parte importante del país. Gobernador Baltasar Lantarón, un gusto verlo, gracias por estar con nosotros acá. Muy buenas noches, en principio agradecer por el espacio que me brindas en mi condición de gobernador regional de Apurímac, como también vicepresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Es cierto, el proceso de descentralización del país está viviendo unas etapas de recentralización hacia Lima. La descentralización es un proceso irreversible, pero lastimosamente el Ejecutivo muchas veces han creado programas y organismos públicos descentralizados para superponer funciones que han sido transferidas a los gobiernos regionales. Para meterle cabe, según me dice, a la descentralización en la práctica. Evidentemente, estamos superponiendo los gastos, no estamos siendo un Estado eficiente a nivel nacional, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del diseño de descentralización y tomarnos un par de minutos además para hablar de su región, pero primero ¿cuál es la agenda que ustedes le van a llevar al presidente Castillo este fin de semana? Bueno, tenemos 4 ejes fundamentales. El eje de salud, el tema de educación, el tema de la reactivación económica y como también el tema de la descentralización, ¿no? En el tema de salud tenemos fundamentalmente un punto que integra a todo el país, a todos los partidos políticos. Es el tema de la salud, el COVID sobre todo. ¿Cómo combatimos al COVID? Y actualmente estamos con un gran protector que es la vacuna. ¿Y cuál es el programa de vacuna que sigue con el actual gobierno? Si se va a continuar con la misma estrategia anterior o va a variar en algo, es un tema fundamental. Cuanto más antes tenemos vacunado a la población, estamos coberturando su salud y la vida. No solamente... hay que reconocer además que el ministro Ceballos lo primero que hizo fue descentralizar las vacunatones. No ha llegado efectivamente a Apurímac, entiendo todavía las vacunatones como tal, pero ¿ha avanzado la vacunación? Sí, en Apurímac estamos vacunando ya de 40 a más edad. Tenemos más de 182.000 inmunizaciones que se han desarrollado en la población de Apurímac. Pero queremos también nosotros articular esto con la reactivación económica y el inicio de las clases. Un tema fundamental que está en la agenda urgente es también el presupuesto que debe asignarse a todos los trabajadores de CAS COVID a nivel nacional. Es decir, el anterior régimen del presidente Sagasti nos ha dejado presupuesto para el personal CAS COVID a nivel nacional los meses de julio y agosto. Entonces, a partir de septiembre estamos urgente el presupuesto que se han transferido. Estamos hablando de urgencias inmediatas, ¿no? Inmediatamente, de septiembre a diciembre, garantizar, se nos viene la tercera ola, con qué personal vamos a enfrentar la tercera ola en este proceso de COVID, ¿no? ¿Qué otro punto van a tocar? Me decía educación. ¿Ya, por ejemplo, se han reiniciado clases en su región? Todavía no. Ya. Hay una mirada bien técnica en cuanto a salud, es la inmunidad de rebaño. O sea, no podemos reiniciar las clases mientras no tengamos la inmunidad de rebaño en las comunidades o en las localidades que tengamos a nivel nacional. Entonces, podemos garantizar la salud del estudiante, del profesor, como también de los familiares del estudiante, los padres de familia. Entonces, el alumno puede ser un vehículo de llevar el virus de la calle a la casa o al colegio. Tenemos que nosotros garantizar la inmunidad de rebaño y en todo caso empezar por las comunidades más alejadas, rurales, donde que no tenemos la conectividad para poder recuperar el tiempo perdido en cuanto a sus secciones de clases de los estudiantes de zonas rurales. Allí hay que empezar la vacunación, el barrido de 18 años a más y retomar las clases semipresenciales y presenciales. Como dijo el ministro de Educación, septiembre y octubre se nos viene la tercera hora, será para noviembre y diciembre. Hablábamos de este tema del diseño de descentralización. Entonces lo que se señala es que la descentralización, o los críticos de la descentralización, dicen que nació complicada, porque estábamos hablando de macroregiones y lo que tienes al final es que has reproducido la estructura departamental. Y hay
La ex primera ministra Bermúdez me decía siempre, yo siempre les digo departamento y me corrigen regiones, y yo vuelvo a decir no, departamento, porque finalmente nos quedamos con departamentos. Ese es parte del problema, el tener las regiones delimitadas a lo que eran nuestros departamentos, en lugar de buscar coincidencias un poco más amplias, socioeconómicas, significativas. Vayamos por partes, ¿no? Haciendo algo figurativo. Si la criatura no ha empezado a gatear, está empezando recién este proceso biológico de poder gatear, luego caminar y luego poder hacer correr. Entonces estamos exigiendo cosas imposibles. Entonces el proceso de descentralización todavía no ha culminado. Y en pleno proceso se está dando la figura de recentralizar muchas funciones y competencias a los sectores, llámese educación, agricultura. ¿Por qué se está dando esa recentralización? Porque el argumento detrás muchas veces es no hay capacidades técnicas, no se ha llegado realmente a regiones que puedan desarrollarse con profesionales idóneos, etcétera. Se lo pregunto para que responda sobre eso. Ha sido un tema también de la campaña política última de las elecciones generales, pero muchas veces no conocemos de fondo la situación que sucede. Usted que está en el ajo, cuente. Por ejemplo, cuando dice que los gobiernos regionales son ineficientes en la generación de gasto público, de obras públicas, es porque no nos transfieren presupuesto, pues. Muchas veces una cosa es el presupuesto en el papel, pero en efectivo el dinero no llega al gobierno regional. Por ejemplo, en Apurímac, las reglas contractuales que corresponden en noviembre y diciembre, recién nos dan en marzo del siguiente año. Entonces dicen, gobierno regional ineficiente. Todo lo contrario. Lo mismo pasa con muchas situaciones de transferencias presupuestales. Entonces, si la transferencia presupuestal fuese en el primer trimestre al 100%, oiga, tenemos la obligación moral, todos los gobiernos regionales, gobiernos locales, de poder ser eficientes en el gasto. Como región Apurímac, nosotros hemos logrado más del 100% de las metas presupuestales. Y ahora también estamos requiriendo al Ejecutivo presupuesto adicional para culminar más obras, porque actualmente hemos paralizado muchas obras en Apurímac. ¿Qué personal especializado tienen? Por ejemplo, ¿recurren ustedes a servir para la parte de los gerentes? ¿Cómo han, digamos, levantado, buscado ese personal? Es que también hay una discriminación entre Lima Metropolitana, los ministerios y los funcionarios de gobiernos regionales. Yo tengo un presupuesto para un gerente de cerca de 3.800 soles. Con los plus más le puedo pagar 5.000. Eso es lo que gana una secretaria de un ministerio. Que va a manejar un presupuesto significativo. Es bien difícil nosotros, y a nosotros nos exigen todavía que se contraten con los requisitos de acuerdo al perfil. No le vayan a bajar a la mitad todavía, como está diciendo el presidente Castillo. El MOP, hay que ver, de acuerdo al MOP, de acuerdo al clasificador de cargos, significa un gerente de infraestructura, yo requiero que tenga 6 años de experiencia en cargos directivos. Y para la remuneración que yo voy a ofrecerle, pero nadie viene. No calza. Exacto, entonces ahí también tiene que ver ya una reformulación de la bonificación unificada, que a nivel nacional solamente se ha dado una ley en el 2019 para la región Huánuco. Necesitamos que se dé para todo el país también eso, ¿no? De esta manera, interesante, podría ser un ejemplo a replicar entonces el de Huánuco. Me imagino es algo que van a demandar también. Estamos demandando también al Congreso, como también al Ejecutivo, que la bonificación unificada se dé una por todas y dejar de tantos juicios que tenemos con los gremios sindicales a nivel de gobierno regional y los demás sectores en las regiones, ¿no? Ustedes en Apurímac han tenido conflictos sociales significativos, ¿no? Sí, tenemos el tema de la minera Las Bambas, que se ha generado no solamente en Apurímac, sino todo en corredor minero del sur, ¿no? Entonces, eso es un punto fundamental porque el premier Bellido estuvo hace algunos días, ha obtenido una especie de tregua, pero hablábamos con Raúl Molina hace algunos días, ex viceministro de Gobernanza, y él decía, esto no se va a arreglar si no haces el bendito asfaltado. Podemos hablar de lo que quieras, pero ya que no se hizo el ducto como se había prometido inicialmente, si no se hace el asfaltado, estamos hablando de castillos sin alusiones en el aire, ¿no? ¿Es eso lo que va a solucionar esa tensión en el corredor minero? Es uno de los fundamentos también de que hay conflicto social en el corredor minero. Evidentemente, la cantidad de mineral que transcurre genera mucho contaminación ambiental, polvo que se está generando. Entonces yo creo que Raúl Molina tuvo toda la razón. Hay que dar el asfaltado que se debe dar desde un inicio todavía, ¿no? Es un tema que va para el corredor del sur, pero también tenemos otros conflictos internos. Por ejemplo, nosotros estamos conversando ya con la minera Las Bambas el tema del pago del cano. O sea, Apurímac como región no recibe el cano hasta ahora. Y hace más de 5 años la empresa minera
a salir a exportar mineral, concentrado de cobre. Entonces ahí también nosotros hemos solicitado un adelanto de canon, sin interés. Porque si no, ¿cuándo les tocaría el canon? O sea, si no se hace el adelanto, ¿cuándo recién van a comenzar a recibir? Si ya hay un compromiso que a partir del año 2022, o sea, ya llegue el canon a la región de Apurímac, ¿no? Ya. Que es fundamental. A mí me llama la atención que 5 años después no se haya producido. ¿Cuál es la razón de eso? El tema es, la empresa minera tiene que recuperar la inversión que ha tenido, y son más de 10.000 millones de dólares que tiene allá. Por ejemplo, yo también tengo una sana envidia, por decir, ¿no?, con la región Ancash, ¿no? Ancash recibe más de 600 millones de canon y Apurímac recibimos 4 millones. De pequeñas empresas medianas que tenemos en Apurímac. Bueno, pero hay envidias y envidias, porque tome en cuenta que en Ancash todas sus autoridades han terminado presas o vacadas, entonces a veces también esa cantidad de canon es un problema. Nos queda un minutito. ¿Cuál es entonces la otra necesidad? Efectivamente, usted me está hablando, ahí vamos aterrizando los números en su verdadera dimensión. ¿Cuál es la otra necesidad fundamental para Apurímac? Ahorita tenemos el tema de riego, el proyecto Parco Chinquillay por 160 millones de soles. Para nosotros Apurímac es un megaproyecto, pero para otras regiones es un sencillo, pues, o sea, 160 millones que nos están peloteando entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura. Entonces queremos que eso también se financie al inicio, que el Ministerio de Agricultura sea el ejecutor de ese proyecto en la provincia de Andahuaylas. Igualmente también el riego de Antabamba, que está por 54 millones, para empezar la licitación necesitan creo 22 millones. Son proyectos básicos porque el agua es vida, lógico, es vida en Apurímac. Y el tema del agro se centra ahí, pues, ¿no? O sea, incluso... Mejorar la calidad de vida, cerrar las brechas de pobreza, extrema pobreza en Apurímac significa sembrar agua a favor de la agricultura en la región de Apurímac, ¿no? Gobernador Baltasar Lantarón, que tengan ustedes una buena cosecha. Entonces, este fin de semana esperamos buenas novedades con respecto a lo que sea esta agenda y suerte pues en la gestión. Muchas gracias.